Ejercicios espirituales según el método de San Ignacio, grabados por el sacerdote Alfredo Sáenz de la Compañía de Jesús para casetes comunes de audio y videocasetes en PAL-N VHS color. La materia está distribuida en 28 meditaciones grabadas en los estudios de Galeón, Producciones Radiotelevisivas, y distribuidas por Ediciones Duquinaldum de Buenos Aires, Argentina. Primera meditación, fin de los ejercicios. Empezamos esta tanda de ejercicios espirituales pidiéndole a Dios su gracia abundante para que sea realmente fructífera. Y la hacemos con una modalidad original, nueva, en familia, en la casa, o con un pequeño grupo, y usando un medio técnico, evidentemente desconocido para el que inventó los ejercicios, San Ignacio de Loyola. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Es el mismo San Ignacio el que nos lo dice, es un librito de los ejercicios, en lo que él llama la anotación primera. Allí leemos: la primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las aficiones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Como ustedes ven, San Ignacio recurre a esta comparación de la gimnasia como los ejercicios corporales, así los ejercicios para el espíritu, los ejercicios espirituales. Esta comparación ya la habían empleado los filósofos griegos en la antigüedad. Ellos compararon la gimnasia con la adquisición de las virtudes, de la ascética para las virtudes. Y el mismo San Pablo también recurre a este género de comparación en su primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25, donde dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo alcanza el premio? Y quien se prepara para la lucha, de todo se abstiene, y eso para alcanzar una corona corruptible, mas nosotros para alcanzar una incorruptible. Ejercicios, pues, espirituales. Preparar y disponer el alma, dice San Ignacio, es decir, poner el alma en estado de disponibilidad para un doble fin. Un fin último, que es la salvación del alma. Y digamos que no solo salvarnos justito, sino cumplir nuestro fin último sobrenatural con la mayor plenitud posible, lograr la santificación de nuestra alma y mediante ella dar gloria a Dios, santificación del alma y glorificación de Dios. Este es el fin del hombre último en la tierra. Y también un fin próximo, dice San Ignacio, en orden a ese fin último. Quitar de sí las aficiones desordenadas, es decir, todas esas ataduras que tenemos, a veces a cosas legítimas, pero que son en última instancia ataduras porque se desordenan, se desorbitan, nos impiden volar. Sería como un pajarito pequeño, a lo mejor capaz de volar alto, pero que está atado, aunque solo fuera con un pequeño hilo de coser. Eso ya le impide volar. Y así son las aficiones desordenadas. Nos impiden remontar el vuelo de la santidad. Por eso, el fin de los ejercicios próximo es quitar estas aficiones desordenadas y después de quitadas, dice San Ignacio, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de la propia vida. Este es el fin de los ejercicios. Esto es lo que hay que tratar de lograr con la gracia de Dios, no con nuestras fuerzas, sino con la gracia de Dios y nuestra colaboración. Ahora bien, los ejercicios no son algo automático, exigen una disposición del que los hace, del ejercitante. En primer lugar, la soledad.
Por eso en general cuando uno hace ejercicio se va a otra casa, se separa de los hombres. Aquí al menos, en el caso en que están ustedes, tratar de hacer momentos de soledad en el día, salir del torbellino tempestuoso, cotidiano, para poder quedarnos solos frente al Dios solo, solos con el Dios solo. Soledad, también recogimiento, qué linda esta palabra, recoger, volver a tomar, retomarse, tomarse en el puño y ponerse frente a Dios. Normalmente vivimos dispersos, debemos tratar de juntar todo lo que hemos dispersado, recogernos, retomarnos. También el retiro, los ejercicios piden el silencio. Vivimos en una civilización del ruido y debemos tratar entonces, ya que esta civilización no la hicimos nosotros, somos víctimas de ella, debemos tratar de hacer aunque sea un pequeño islote de silencio. El silencio es siempre un aliado de la gracia, guardar el silencio. Bernanos, el gran literato francés, se extrañaba de esta expresión, guardar silencio. Decía, qué extraña expresión, si es más bien el silencio el que nos guarda a nosotros. Y el literato Saint-Exupéry escribía, el espacio del espíritu, el sitio donde éste puede desplegar sus alas, es el silencio. Asimismo debemos tratar de lograr la actitud del que escucha a Dios, porque Dios normalmente habla en los ejercicios. Aquella frase tan hermosa de la Escritura, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, que tu siervo escucha. No es que Dios sea mudo, sino que muchas veces somos nosotros los que tenemos oídos sordos. Un silencio, pues, como decía Marechal, nuestro poeta Marechal, un silencio escuchante. Asimismo se nos pide la virtud de la magnanimidad. Qué hermosa, importante esta virtud, magnanimidad, buscar lo grande. Lo contrario de la pusilanimidad, del alma pequeña, mezquina. Santa Teresa, esta gran maestra del espíritu, escribió en una de sus obras, conviene mucho no apocar los deseos. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas, aunque luego no tenga fuerzas. El alma da un vuelo y llega a mucho. Apuntar alto, pues. Dios nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Apuntar a un ideal. Si no vivimos de ideales, no viviremos las realidades. El ideal es la forma sublime de la realidad. Pocas veces alcanza el ideal, es cierto, pero si por esta experiencia lanzamos los ideales por la borda, nos hundiremos al cabo más bajo de las realidades. Los días que estamos viviendo son días trágicos y tremendos. No nos es lícito vivirlos con un alma banal y mediocre. Y finalmente se requiere también humildad. Es decir, ponernos en la actitud del mendigo frente a Dios. Como decía Eló, yo soy un mendigo de lo absoluto. Aprovechemos, pues bien, cada uno de estos 10 minutos. Es increíble lo que Dios sería capaz de hacer con un alma si ésta lo dejase obrar a Dios. Dejémonos hacer por Dios como María. Vivimos en una ciudad alejada de Dios, fría y apóstata. Hoy más que nunca se necesitan católicos en serio. Los ejercicios y este método tan repetidamente alabado por los papas es sin duda un medio eximio, excelente. Los ejercicios preparan militantes. Eso es lo que se necesita. Católicos militantes, no vegetantes. Segunda meditación, principio y fundamento. Comienza San Ignacio los ejercicios con un texto al cual llama principio y fundamento. Las mismas palabras implican lo que quiere decir el principio, el comienzo, pero al mismo tiempo el fundamento, la piedra miliar o básica de este edificio que va a construir a lo largo de lo que él llama las 4 semanas de ejercicios.
Voy a leer ese texto de San Ignacio del Principio y Fundamento, que luego lo comentaremos en 2 o 3 de estas tandas. Dice San Ignacio: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Como puede verse, San Ignacio trata en este Principio y Fundamento de 3 temas: Dios, el hombre y las cosas. O sea, el hombre es creado para Dios y todas las cosas son para el hombre y para que le sirvan a Dios. 3 temas: Dios, el hombre y las cosas. Tratemos ahora del primero de ellos. ¿Quién es Dios? ¿Qué significa la palabra Dios para los hombres de nuestro tiempo? Si saliéramos, por ejemplo, por la calle a hacer una encuesta: Señor, ¿quién es para usted Dios? Para muchos Dios es una palabra nomás, y una palabra para colmo gastada, una especie de moneda usada o billete que ya no se le ve la efigie. Para otros Dios es aquel a quien se acude en casos de extrema necesidad. Una enfermedad grave, o un chico, un examen, que está con mucho miedo, se acuerda de Dios. Para otros Dios es aquel a quien se maldice, contra quien se lucha, por ejemplo, los marxistas. Se ha definido la sociedad contemporánea de muchas maneras: época de la máquina, siglo del relativismo, pero más exactamente hay algo que la caracteriza, a diferencia de las sociedades anteriores. Una sociedad sin Dios es esta en que vivimos. No es un mal superficial o limitado geográficamente a algunos países, sino algo universal. Dios está ausente de la ciudad moderna. Dios ha sido desterrado, expulsado del corazón mismo de la vida de la ciudad. Y esto tanto en el mundo marxista como en el mundo liberal. Es un desierto de Dios. Basta mirar los afiches de nuestras paredes, las revistas, los diarios. Dios es el gran marginado del mundo moderno. Y esto aún entre los cristianos. No es de admirar que el ateísmo universal influya sobre los mismos cristianos. Es como una atmósfera que impregna, que penetra. Por todos nuestros sentidos aspiramos ese veneno sutil. Están en primer lugar los católicos de nombre, que van a la iglesia solo en las grandes fiestas. ¿Tienen ellos el sentido de Dios? Hacen algo, sí, por rutina, pero ¿tienen el sentido de Dios? Es otra cosa, ustedes comprenden, no es lo mismo saber que Dios existe que tener el sentido de Dios. La prueba de que no es su conducta, que apenas se difiere de la de los incrédulos, que los rodean, leen los mismos libros, van a los mismos espectáculos, tienen los mismos criterios. Si tienen hijos, solo se preocupan de su cuerpo, de su salud. Y si vemos a los católicos observantes, aquellos que van a misa, etc., vemos que también no pocos de ellos sufren una pérdida del sentido de Dios. Van a la misa, reciben los sacramentos, pero también en ello hay mucho de rutina. ¿Recuerdan ustedes que San Pablo, cuando estuvo en el Areópago de Atenas, les dijo a los atenienses: ese que vosotros adoráis sin conocerle? Pues bien, ahora podríamos decir a tanta gente: ese que vosotros conocéis sin adorarle. Dios no es del todo olvidado, pero en el conjunto de la existencia Dios no pesa, no actúa, no es alguien real. No es un ser personal, es una especie de abstracción descolorida. Tales católicos a veces se extrañan y podrían decir a los incrédulos: ¿cómo ustedes pueden vivir sin fe? Pero estos bien podrían responderle a esos católicos: ¿y ustedes cómo no viven mejor con ella?
El hombre moderno ha pues perdido el sentido de Dios. El sentido del hombre tiende a sustituir el perdido sentido de Dios. Las filosofías modernas, inmanentistas, los descubrimientos científicos han inflado al hombre, han fomentado su orgullo, su independencia, su autonomía. El hombre se siente ciclópeo, prometeico, se hace centro de su interés, es el antropocentrismo moderno, todo en torno al hombre. De modo que el gran pecado de nuestro tiempo es la idolatría del hombre. Y esto, que es evidente en los incrédulos, se infiltra también en la Iglesia católica. Un veneno mortal del antropocentrismo, esta inversión de valores, como si Dios estuviera al servicio del hombre, como si el papel de Dios y de su Iglesia consistiera nada más que en contribuir al desarrollo del individuo y de la sociedad. Y por eso el poco aprecio que hoy se hace de la alabanza, de la mística, tanto que decía Danielú, que el hombre de nuestro tiempo ha perdido el sentido de esa forma eminente de la admiración que es la adoración. Pues bien, preguntémonos nosotros, ¿tenemos el sentido de Dios? Dicho de otro modo, el ambiente paganizante no nos está infiltrando, no se nos está metiendo en nuestro interior. Luego de haber visto quién es Dios para el mundo de nuestro tiempo, incluso para muchos católicos, preguntémonos ahora quién es Dios en verdad. La razón y la revelación nos darán la respuesta adecuada. Dios es ante todo el trascendente, es el misterio con mayúscula, es el inaccesible. A Dios nadie lo ha visto, dice San Juan. Hazme ver tu rostro, le pidió un día Moisés. Y la contestación de Dios fue categórica: no podrás ver mi rostro, pues ningún hombre puede verme y vivir. Por eso la inteligencia, más que captar, digamos así, todo lo que es Dios, lo capta en el estupor de la grandeza. Dios no es nada de lo que tú imaginas, decía San Agustín, nada de lo que tú crees comprender. Es que tú comprendes, entonces Dios no es eso. Conocer a Dios, por eso, es saber que no se lo conoce. Esto no quiere decir que Dios no puede ser en modo alguno conocido por el hombre, sino que señala la insuficiencia del espíritu creado para comprender a Dios. Más lo conocemos por la vía de la negación que de la afirmación. Decimos que es infinito, o sea, no finito, que es inmenso, o sea, no tiene medida. Tanto que el Señor le dijo a Santa Catalina de Siena: yo soy el que es, tú eres la que no es. Y San Juan de la Cruz no vacilaba en escribir: toda la belleza, toda la gracia y hermosura de las criaturas, comparada con la belleza de Dios, es una extrema deformidad, un gran motivo de repulsión. Esto no es declamación, no es algo oratorio, es solo la afirmación de la absoluta trascendencia de Dios. Acentuemos pues bien esto: Dios es el distinto, el separado, el santo, la majestad, aún en el cielo, rodeado por los ángeles que no hacen más que cantar santo, santo, santo. Pero esta noción no lo dice todo. Hay un segundo aspecto y fundamental de Dios. Ha querido ser Emmanuel, es decir, también Dios con nosotros. Ese Dios trascendente, grandioso, separado, ha querido hacerse inmanente, ha querido meterse en el hombre, por la gracia sobre todo. Como dice el mismo Cristo: si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada dentro de él, morada. Es decir, Dios hace de nosotros su templo. Dios es amor, como decía San Agustín. Dios acaba siendo más íntimo que nuestra propia intimidad. En él vivimos, nos movemos y somos. Por tanto, para entender un poco bien lo que es Dios, debemos juntar estas dos cosas. El Dios trascendente es el mismo que me hizo, que me creó con sus manos de Padre, el que me recrea constantemente, el que me hace de su familia. Qué frase espléndida aquella de San Agustín cuando dice: inorresco et inardesco, me horrorizo y me enardezco frente a Dios. Me horrorizo cuando veo que soy tan distinto de Él, pero me enardezco cuando veo que soy su imagen, que soy su semejanza. Para esto Dios ha creado al hombre. Ha creado al hombre para alabar a este Dios, para hacerle reverencia, para servirle.
Pero de esto, que es el segundo tema del principio y fundamento, hablaremos la próxima vez. Tercera meditación, principio y fundamento, segunda parte. El hombre es creado para Dios, dice San Ignacio en el principio y fundamento. Hemos meditado en la anterior consideración quién era Dios. Consideremos ahora lo que es el hombre, o lo que podríamos decir el sentido del hombre. Y de entrada podemos afirmar que así como decíamos antes que el hombre ha perdido el sentido de Dios, esto lo ha llevado también a dejar de entender lo que es el mismo hombre. Como escribió el mismo Heidegger, las ciencias, dice, nos procuran un saber cada día acrecentado, pero tenemos cada vez menos claridad sobre el sentido de la existencia. Ninguna época ha acumulado sobre el hombre conocimientos tan numerosos y tan diversos como la nuestra, pero también ninguna época ha sabido menos lo que es el hombre. Pongámonos, pues, en la escuela de San Ignacio, cuando nos dice en el principio y fundamento, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Esta sola frase nos da la clave de la existencia, del sentido del hombre, el origen y el fin del hombre. Y ante todo, el origen. El hombre es creado. Si mi cuerpo es el término de una operación de mis padres, mi alma es el efecto de una acción directa de Dios. Dios que ha insuflado su espíritu en el hombre. El misterio de mi creación. Un misterio de amor. Por desgracias que tenga en la vida, el solo hecho de ser ya es un bien inmenso. Este cuerpo que tengo con sus sentidos tan espléndidos, esta alma sobre todo. De ella decía Bossuet, el alma se eleva por encima de la condición del cuerpo de un modo tan admirable que diríase que se acerca más a Dios que la ha creado que al cuerpo al que ha sido juntada. De entre todo lo creado que hay en este mundo, solo en el alma se pueden observar algunos rasgos, algunos trazos visibles de las perfecciones de Dios. Es espiritual como Dios, incorruptible como Dios, es libre, tiene providencia, tiene voluntad. En fin, esta alma es tan grande y tan admirable que ni ella se conoce a sí misma. Y San Agustín exclamaba, Creador mío, lo que me has dado, dándome un alma de tal naturaleza. Es un prodigio que solo tú conoces, nadie lo puede comprender, y si yo la pudiera entender, vería claramente que después de ti, nada hay tan grande como mi alma. He sido pues creado, con mi cuerpo y con mi alma. Esta creación mía es un misterio de amor. Entre miles de probables, entre millones de posibles, Dios me eligió a mí y dejó a todos esos millones en la pura posibilidad y me eligió sin ningún mérito previo. Esta creación ha sido preparada desde toda la eternidad, porque si Dios me ha creado es porque Él me ha querido, es que me ha preferido, y si me ha preferido en un momento es que en todo tiempo he sido objeto de su complacencia divina. El hombre es criado, el hombre ha sido amado. Y un amor gratuito. Me eligió, me prefirió, no por mis obras de justicia, que aún no había hecho, sino por su sola preferencia. Detengámonos en silencio y recogimiento ante este misterio del amor creador. Creo en Dios Padre, creador. Frente a esta maravilla, mi primer deber es la humildad, porque si he sido creado por Dios, quiere decir que soy esencialmente dependiente de Dios. Asimismo, Dios me conserva en el ser. Ahora mismo me está Dios creando. Dios no me creó y ahora estoy viviendo independiente de Dios. La conservación es como una creación continuada. Ahora mismo soy de Dios.
Ahora mismo dependo todo de Dios, estoy en sus manos. Humildad, pues. La humildad no es el fruto tanto de compararme con los demás, como muchos piensan, sino de compararme con Dios y ver que frente a Él yo soy nada, soy miseria. Vengo de la nada, pues. Humildad, de mi propio nada soy. Dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si has recibido, ¿de qué te glorías? Como si no hubieras recibido. Eso es la humildad, vivir en la verdad. Lo dijo Santa Teresa, humildad es andar en verdad. Ya me voy conociendo mejor. Salí de la nada y me sacó Dios. Eso es ser creado. Nada y Dios. De mi cosecha nada soy, nada tengo, nada puedo. Mi capital básico es 0 australes, nulo. Que esta verdad penetre bien en mi interior, me impregne. De la nada, qué humillación. De Dios, qué dignidad. Y si un día me creo grande o me dicen eres Dios, yo responderé, vengo de la nada. Y si al día siguiente estoy tirado y creo que soy nada, pensaré, vengo de Dios. En segundo lugar, mi fin. Soy creado para algo, para alabar a Dios. Dios no hace las cosas sin un fin. Y a mí me hizo a su imagen y semejanza. Soy imagen de Dios por mi inteligencia, mi voluntad, pero debo hacerme semejanza de Él por mi obrar virtuoso y santo. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios, dice San Ignacio. Lo primero que debo hacer es alabar a este Dios que me ha creado, que es mi Señor. Pero no solo hacer actos de alabanza, sino hacer de mi vida un acto continuo de alabanza. Ora comáis, ora bebáis, dice San Pablo, hacedlo todo a la gloria de Dios. Alabar y servir a Dios. Es decir, cumplir la voluntad de Dios. Servirle con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo mi ser, en todos y cada uno de los momentos de mi vida. Debo hacer lo que Dios quiera y hacerlo con todo mi ser, porque todo mi ser es suyo. Y debo hacer todo lo que Él quiera en todos los momentos, porque todos los momentos son suyos. No puedo, pues, sustraerme en ningún momento ni en ningún lugar de Dios, sino que siempre debo estar diciendo como San Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? O como Santa Teresa, vuestra soy, para vos nací, ¿qué queréis, Señor, de mí? Decidme, mi Señor, decid, que a todo diré que sí. O como rezamos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en mi alma. Para esto estoy pues en la vida. No estoy acá para ser grande o para ser pequeño, para ser pobre o para ser rico, para estar arriba o para estar abajo. Estoy única y exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. Si cumplo la voluntad de Dios, he hecho todo lo que debía hacer. Si no cumplo la voluntad de Dios, no he hecho nada de lo que debía hacer. Y mediante esto salvar mi alma, concluye San Ignacio. Tal es el camino, pues, que conduce a mi felicidad. Para eso me hizo Dios, para que alabándole, haciéndole reverencia y sirviéndole, lo abrazara para siempre en la felicidad del cielo. El hombre de hoy, decíamos, ha perdido el sentido de Dios y por tanto el sentido del hombre. La miseria mayor del hombre no es la pobreza, ni la enfermedad, ni las decepciones, ni la muerte. Es la desgracia de ignorar para qué ha nacido, por qué sufre y por qué goza. Sobre cuántas tumbas de nuestros contemporáneos se podrían escribir esta palabra. El hombre que aquí reposa no supo nunca por qué vivió.
es lo que dice nuestra samba. No sé de dónde vengo ni para dónde voy. No así nosotros vivamos en la verdad. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante ello salvar su alma. Cuarta meditación, principio y fundamento, tercera parte. Hemos considerado lo que es Dios y lo que soy yo. Pero no solo somos Dios y yo. He aquí que me encuentro rodeado de innumerables cosas. Entre Dios y yo hay un montón de cosas, como un camino de cosas. Ocurre pues la pregunta, todas esas cosas que hay en la tierra y de las que estoy rodeado, ¿qué son? ¿Para qué están? Inmediata o mediatamente, unas después de otras, todas esas cosas han sido creadas, es decir, sacadas de la nada, únicamente por Dios. Ni solamente fueron creadas y luego viven independientemente por sí mismas, no. Ahora mismo las está Dios creando porque, como dijimos, la conservación es una especie de creación continuada. El Señor absoluto de las cosas es Dios. Los que nos llamamos dueños de ellas no lo somos sino respecto de otros hombres, pero respecto de Dios solo somos poseedores actuales, administradores. Nada del mundo ni lo más propio mío es mío. Todo es de Dios, que lo está ahora mismo haciendo. Ahora bien, ¿para quién son? ¿Son acaso para que estén en el mundo de modo que nadie las toque? ¿Para quién y para qué las ha hecho Dios tantas, tales, tan hermosas, tan útiles, tan agradables? Las ha hecho para el hombre. Esto muestra la bondad de Dios y la grandeza del hombre. La bondad de Dios que ha creado tantas cosas para el hombre, y la grandeza del hombre a quien están sujetas todas las cosas del mundo. Señor, Señor nuestro, decía David, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le has coronado de gloria y de honor, lo has hecho un poco menos que Dios y lo has puesto sobre las obras de tus manos. En justicia, luego, tengo que decir, nada es mío. ¿Por qué? Todo es de Dios. Mas con razón puedo también decir, todo es para mí, porque para mí lo ha hecho Dios. Pero vamos despacio. Todo es para mí, pero no para que yo haga con las cosas lo que se me dé la gana, sino para que haga con ellas lo que Dios quiere. Y Dios ha creado todas estas cosas para que me ayuden y me sirvan a conseguir mi fin. Es esta una verdad muy importante. No ha creado Dios las cosas para agradarme precisamente, ni para darme gloria y honor, ni para que me enriquezca con ellas. No ha creado las cosas para que las amontone en mi casa y las posea, las destruya, las deflore. Las ha creado para que me ayuden a ser hombre, para que yo pueda servir a Dios. De todo esto, San Ignacio extrae 3 reglas para vivir como corresponde, como Dios manda. La primera, tanto debe usar el hombre de las cosas cuanto le ayuden para su último fin. Es decir, tanto debe usar de las criaturas cuanto éstas le ayuden a servir a Dios y salvarse. Es evidente, si he sido hecho para servir a Dios y salvarme, y nada más, si las criaturas han sido hechas para ayudarme en esta vida, a servir a Dios y salvarme, y nada más, es clarísimo que debo usar de las cosas tanto cuanto me ayuden para servir a Dios y nada más. Es todo lo contrario de la regla del mundo, que por desgracia tantas veces sigo. Porque el criterio del mundo, del hombre mundano, suele ser este: usaré de las cosas tanto cuanto me gusten.
Es decir, usaré de las cosas para deleitarme, para divertirme, para lucirme, para enriquecerme. Y no considero que me ha dado Dios las cosas para ayudarme a servirle a Dios, no para aquello. Esto es lo primero. Si al mismo tiempo sirviéndole y salvándome puedo divertirme o enriquecerme, está bien, pero ante todo y sobre todo usaré de las cosas humanas si me ayudan a servir a Dios y tanto cuanto para esto me ayuden. La segunda regla: tanto debe abstenerse el hombre de las cosas cuanto le impidan para su último fin. Es decir, tanto debo abstenerme de las criaturas cuanto éstas me impiden servir a Dios y salvarme. Es evidente, si las cosas han sido hechas para que me ayuden en esta vida a servir a Dios y salvarme, cuando su uso me impide servir a Dios y salvarme, debo dejarlas. Luego debo privarme de las cosas tanto cuanto me impidan servir a Dios y salvarme. Es todo lo contrario otra vez de la regla del mundo que suelo seguir no pocas veces. Dejo las cosas tanto cuanto me disgustan. Esto lo dejo porque me fastidia, me aburre, me humilla. Y al revés, no dejo esto, aunque me impida mi fin, porque me agrada, me divierte, me enriquece. Pero la regla de la razón dice: deja todo lo que te impide servir a Dios, aunque te dé placer, honor, riqueza. ¿No es acaso este el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios con todo el corazón y sobre todas las cosas. Estar dispuesto a perderlas todas antes que ofenderle. Por algo nos dijo Cristo: ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? Todo el mundo debo echar de mí si me impide servir a Dios. Finalmente, la tercera regla: es menester, dice San Ignacio, hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a nuestro libre albedrío y no le está prohibido. Hay cosas mandadas y esas, según la primera regla, tenemos que tomar, porque ayudan al fin. Hay cosas prohibidas y estas, según la segunda regla, tenemos que dejar porque nos impiden el fin. Pero hay cosas que de suyo no están ni mandadas ni prohibidas. Respecto de estas debemos hacernos indiferentes. Amable es la salud y mala la enfermedad. Agradable es la vida corta y temible, agradable la vida larga y temible la corta. Más apreciada es la riqueza que la pobreza. Gustoso es el honor y terrible es la humillación. Mas yo debo estar dispuesto a lo uno y a lo otro con tal de que quede a salvo el servicio de Dios. En tal manera, concluye San Ignacio, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. En todo lo demás, dice San Ignacio, es decir, todo lo que no es Dios, hacerme indiferente. Yo no lo soy por naturaleza, es una gracia que debo pedir de Dios, la gracia de hacerme indiferente. No se trata de la indiferencia del estúpido, que lo mismo le da una cosa que otra, ni la del desidioso, que deja salir las cosas como salgan, ni la del escéptico, que duda de todo, ni la del estoico, que afecta impasibilidad por todos los sucesos, ni la del insensible, que no siente atractivo por nada. Se trata de una indiferencia virtuosa que templa las pasiones que tenemos de amor excesivo a lo que nos gusta y de odio excesivo a lo que nos disgusta y equilibra nuestra alma. De tal manera que si bien siente afecto o aversión a las cosas, a pesar de todo está dispuesto a dejar las cosas que más le gusten o abrazarse con las que más le repugnan, si ello fuese necesario para el servicio de Dios y salvación de su alma. Y a ninguna se ata en demasía, de modo que pueda peligrar su libertad para servir a Dios. Admirable es la riqueza de la Iglesia. A unos Dios les pidió el uso de tal criatura, a otros su abstención. A uno les dio salud desbordante que hizo maravillas en la acción, como a San Francisco Javier. A otro les pide enfermedad paralizante que lo asimila a tales personas a Cristo clavado en cruz.
A uno les permite que sean ricos y se santifiquen por su desprendimiento y limosna. A otros los hace vivir en la pobreza, imitando a Cristo, que no tuvo dónde reclinar su cabeza. Han habido santos ricos y santos pobres. Unos han vivido rodeados de fama, todos los han considerado, los han promovido, otros son burlados, calumniados, difamados, marginados injustamente. Algunos santos han vivido muchísimos años, otros han visto truncada su vida en la primera juventud. Lo importante no es vivir mucho o poco, tener dinero o carecer de él, gozar de buena fama o sufrir la calumnia. Lo importante, lo único necesario es servir a Dios. Como puede verse, la indiferencia ignaciana no es algo negativo, es más bien una preferencia. Porque prefiero a Dios, me hago indiferente a todo lo que no sea Dios. Dios es lo único necesario, lo demás, todo lo demás, tanto cuanto, la regla del tanto cuanto. Solo así seré plenamente libre, libre de todas las ataduras, de todas las pasiones que me quitan la libertad, la santa libertad de los hijos de Dios. Pasiones que se oponen a la única pasión, la pasión con mayúscula, a la pasión de Dios. Como bien escribe Thibaut, el hombre es complicado porque quiere servir a dos señores. Los grandes despreciadores, decía Nietzsche, son también los grandes veneradores, porque venero a Dios, menosprecio, es decir, le doy menos valor a todo lo que no es Dios. En una palabra, es lo que decía Santa Teresa, solo Dios basta. Quinta meditación, los tres pecados. Hemos visto cuál es nuestro fin y el de todas las criaturas, y el plan de Dios en la creación. Veamos ahora cuál ha sido la respuesta. Es el tema del pecado. El pecado es la negación práctica del principio y fundamento. Es la negación del servicio de Dios, de la alabanza de Dios, es el abuso irracional de las criaturas, es el gran obstáculo en el camino. Hagamos, antes de empezar esta meditación, lo que llama San Ignacio la composición de lugar, es decir, imaginarnos en un estado, digamos, que nos deja el pecado. El pecado, de alguna manera, nos deja como hijos culpables frente a Dios, como alejados de la casa del Padre, como en tierra de destierro. Más aún, a veces podemos preguntarnos si en ciertas horas de nuestra vida fuimos hombres o fuimos casi como animales, sin razón, cuando pecábamos. Por eso dice San Ignacio, ver con la vista imaginativa, o sea, imaginarse, considerarme como desterrado entre brutos animales. O sea, como el pecado a uno lo animaliza, lo degrada de alguna forma. La petición dice, confusión y vergüenza por mis muchos pecados. O si se quiere también, la gracia de conocer la fealdad del pecado, de modo parecido al modo como lo conoce Dios. Realmente uno de los males actuales es no saber más qué es el pecado. Se ha perdido el sentido de Dios y consiguientemente el sentido del pecado. San Ignacio pone dos meditaciones sobre el pecado. La primera es, atiende al pecado fuera de mí. Y luego la segunda al pecado en mí. Vamos a hacer ahora la primera de ellas. Veamos pues el pecado fuera de nosotros. Es la meditación llamada de los tres pecados. El primer pecado, la primera comparación, dice San Ignacio, será el primer punto traer la memoria sobre el primer pecado que fue de los ángeles. Los ángeles, como sabemos, eran unos seres magníficos, seres espirituales. Dios derrochó magnificencia en la creación angélica, creados por Dios, creados por amor, espíritus excelentes, espíritus puros, inmortales por naturaleza, con una inteligencia sutilísima, mucho más que la de los hombres más sabios, independientes para conocer de todo influjo de la materia, y con una voluntad también firme, enérgica, y fueron creados en gracia, fueron creados como hijos de Dios, con el destino de alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor.
Pero Dios no los quiso coaccionar a ser felices, no los obliga. A nadie le gusta que lo obligue con un revólver a ser feliz. Y entonces les dio un margen de libertad para que eligieran libremente la felicidad. Y sabemos por la Escritura que muchos de ellos pecaron. No sabemos cuál fue su pecado. Según algunos, fue un amor propio desordenado, por el cual se vieron tan hermosos, tan espléndidos, en una especie de narcisismo espiritual, que se apartaron de Dios volviéndose hacia sí. Otros dicen que fue un pecado de envidia del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, y que un día había de serle igualado en gloria cuando el Hijo se encarnara. Pero como dice San Agustín, la envidia sigue a la soberbia. Luego el primer pecado de los ángeles habría sido más bien de soberbia. El diablo habría pecado ambicionando ser como Dios. Non serviam es el grito del ángel malo, no serviré, frente al grito de San Miguel y los ángeles buenos, qui sub Deus, quien como Dios. Ya dice la Escritura que el comienzo de todo pecado es la soberbia.